permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Muy buenas noches, esto es Perfil, como cada miércoles por la pantalla de Somos Entre Ríos. Estamos el día después, ¿no?, de lo que implica un 24 de marzo, de esta historia que han pasado 50 años y cada uno tiene sus propias conclusiones. En definitiva, en un hecho que marcó la vida de los argentinos. Siempre decimos que cuando un evento se produce, seguramente hay un correlato con años anteriores. Y acá tiene mucho que ver también lo que sucedió del 73 al 76. Usted en casa seguramente va a sacar las propias conclusiones en lo que va a ser Perfil en el norte de la noche de hoy. En el primer tramo va a estar un colega, periodista, Norman Robson, para darnos su parecer de lo acontecido y seguramente lo que viene hacia adelante, porque nunca las cuestiones terminan, son tan categóricas. Siempre quedan situaciones para desvelar, para investigar, para analizar. Y también es importante saber que tanto el caso de Norman como quien les habla, lo vivimos. Yo con 15 años, en el 76, y con 12 en el 73, Norman también, así que el hecho de vivirlo siempre marca una plusvalía de entender que no somos dueños de la verdad, pero al menos pasamos ese tramo en lo vivencial, no aquellos que de pronto a veces analizan situaciones porque se la contaron. Dicho todo esto, también va a estar Fabián Mañota para contarnos esos vuelos de la muerte en el Delta, donde nos ha entregado como primicia, es un tráiler de lo que va a ser el documental, de esa historia que Fabián la plasmó en el libro. Ese va a ser el norte de la noche de hoy. Le quiero mandar un abrazo grande a la gente de lo que confiere, ¿no?, lo que es Pasta y Resto. Para mí, uno de los mejores lugares que tiene la provincia de Entre Ríos en cuanto a roticería. Abrazo enorme, Luisito Parga. Y si hablamos de Pasta y Resto, no podemos obviar a la gente al bebedero. Ir al bebedero es mucho más que una tienda de bebidas. Ir al bebedero es glamour, es buen gusto, es cristalería, y compartir un momento con amigos, que muy próximo también va a incorporar el sector carnes, que por otra parte tiene el espacio físico para que el parroquiano de Gualeguaychú se sienta como en casa. Y por supuesto, cuando termine el Perfil pasamos siempre por ese lugar de ensueños que es una postal de Gualeguaychú, como es la cantina Náutico. Abrazo enorme, mi querido Luis. Decirles que cuando uno ingresa a Gualeguay siempre se encuentra con LIF, esta empresa de GNC, próximamente GNC para camiones, y muy próximo viene Action, como digo siempre. En Gualeguay está Action, de la mano de Carmona, en un futuro no muy lejano. Está la gente de Puma, con el amigo Agustín Herrero. Está la Shell El Mirador, gracias Víctor por tanto. Y por supuesto está Full, la gente de YPF, en la persona de Mario Amado, representante de Lubricón. Esa es la historia que conforman el mundo de los combustibles, el mundo de las empresas petroleras en la historia del Perfil. Así que ojalá que compartan junto a nosotros una vez más esta historia. Si te parece, mi querido Esteban, cuando vos lo creas conveniente, nos vamos a la pausa, no sin antes decirles que estoy hablando con las gafas de la gente de Óptica Almirón. Más de 50 años al servicio de su gente. Lentes recetados, parasol, accesorios. ¿Dónde? En San Antonio, casi 9 de julio. Gente de confianza, buena gente. Mi saludo para vos, mi querida María Elena. Así que decirles que el programa de hoy tiene otro tinte, tiene otras aristas en función de lo que sucedió en 1976, cuando de pronto los comandantes en jefe, estoy hablando de Jorge Rafael Videla, estoy hablando de Emilio Eduardo Macera, estoy hablando de Orlando Ramón Agosti, deciden tomar el país, que ustedes ya saben, hasta lo que fue el 83, cuando llega la democracia en el gobierno
del primer presidente en democracia, Raúl Ricardo Alfonsín. Ojalá que disfruten una vez más Perfil por la pantalla Somos Entre Ríos. Gracias, provincia, por dejarnos entrometer en casa sin permiso alguno. Supermercados El Pampita. Comestibles, lácteos, bebidas, productos de limpieza y todo lo que el ama de casa necesita. Atendemos todos los medios de pago. Además, servicio de delivery. Hacé tu pedido por WhatsApp al 3444-636007 y te lo llevamos sin cargo. Supermercados El Pampita, en sus dos direcciones, Montecaseros 101 y en Urquiza 327. Por una legislatura transparente y activa, que fortalezca el consenso democrático. Senado de Entre Ríos. A veces es difícil decir que sentimos orgullo por nosotros mismos. Pero en Soy Chu lo sentimos así. Estamos orgullosos. Y eso es porque tenemos más de 50 años en el mercado, en donde aprendimos, crecimos y nos desarrollamos. Empezamos siendo chicos, pero el esfuerzo nos hizo crecer. Grupo El Rodeo, líderes en consignación de Hacienda desde 1974. Con una flota de más de 50 camiones, ofrecemos hotelería premium para el engorde y recría a solo 10 kilómetros de Gualeguay. Grupo El Rodeo, trabajo y confianza desde el campo al mundo. Dulzura en el aire, amistad sincera, besos de caramelo, amor en espera. Golosinas y risas, instantes que no se van. Caminamos juntos, corazón en paz. Candy White te quiero dar, dulces momentos juntos. Amor, amor, dulce amistad. Somos como un pastel. Agencia Hípica VET. Apostá en las agencias hípicas oficiales. Estamos en provincia de Santa Fe, Cañada de Gómez, Villa Constitución, Casilda. En provincia de Entre Ríos, Paraná, Victoria, Gualeguay. Agencia Hípica VET. Apostá en las agencias hípicas oficiales. Buen día.
Estudio Darré, donde las soluciones se piensan en equipo. Te invitamos a visitar nuestra web www.estudiodarré.com.ar. Elegí pintar. Explora las sensaciones. Proba los colores, las texturas. Transforma tu lugar. Enfócate en lo que te inspira. Reinventate. Cambia. Elegí pintar. Elegí Tersuave. En Crucianelli sabemos que en el campo cada semilla cuenta. Por eso te acompañamos desde el primer paso, ayudándote a elegir la tecnología de Precision Planting que tu siembra necesita. Respaldamos a cada productor con capacitación y experiencia para que la tecnología se transforme en más rendimiento y mejores decisiones. Y cuando la campaña comienza, seguimos a tu lado para asegurarnos de que todo funcione como esperás. Somos la única fábrica que te acompaña en cada paso para que la precisión no sea una promesa, sino una realidad en tu campo. Crucianelli, la precisión que te acompaña. Lo mejor, más grande. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz, inaugura su nueva casa central. Más de 32.000 metros cuadrados, tecnología de punta y un espacio pensado para vos. Te esperamos en Acceso Norte, República de Entre Ríos, 5660, Paraná. Mega, lo mejor o nada. Bueno, Richard, y a tu audiencia, gracias por el espacio. Es un tema delicado, es un tema sentido. Algo muy difícil de abordar a la ligera, y menos para nuestra generación, y menos en estos tiempos de todavía absurdo enfrentamiento. Eso son cosas que en esta instancia a mí un poco me duelen. Creo en la memoria, creo en una memoria indispensable, creo en la verdad, por supuesto, porque a eso nos dedicamos. Pero creo que verdad hay una sola, no hay 1000 verdades, no es que cada uno tiene su verdad. Cada uno después puede tener su visión de la verdad, pero verdad hay una sola. Y esa es la que nosotros teóricamente buscamos para descubrirla y compartirla con nuestras audiencias. Y creo en la justicia, que es un saldo todavía pendiente en esta sociedad. Creo que hablamos mucho de justicia, pero no tenemos justicia. Y cuando digo no tenemos justicia de ningún tipo, ni la justicia del Poder Judicial, ni la justicia social que pregona el peronismo y de la cual todos se suben arriba después. Entonces creo que hay muchos saldos pendientes. Y hay un solo culpable, nosotros. Entonces comparto el sentimiento y la necesidad de mantener esta fecha cara a los argentinos por todo eso. Acá no se trata de negar, o por lo menos para quienes vivimos esa época, no se trata de negacionismo, ni de negar la brutalidad del terrorismo, ni la exacerbada brutalidad del terrorismo de Estado. Pero quienes vivimos esa época sí tenemos otra visión. Yo la viví en Buenos Aires, la viví en la calle, yo era un chico hijo único, así que salía de casa normalmente, era bastante liberal mi crianza. Y en esa libertad conocí el horror, lo vi. A ver, no lo viví el horror porque no lo sufrí, pero sí lo supe. O sea, ¿qué es eso? Yo tenía 14 años cuando vi un cadáver de una mujer acribillada en el cordón con la sangre acumulándose contra el cordón. O sea, esas cosas que pienso hoy, que revivo hoy,
son tétricas. Pero también debo recordar lo que era antes del 76, del 73 al 76, la época de los secuestros, tiroteos, bombas, pero a ver, no era exagerado que sonaran los vidrios porque había explotado una bomba. Y eso fue así, antes del 76 y después del 76. En ese sentido me acusan de ser partidario de los dos demonios. Y sí tengo que reconocerlo, y sí, creo en los dos demonios. No puedo decir que fue culpa de uno exclusiva. Y así también lo entendió quien vos te referías, Raúl Alfonsín, a la hora de los procesos. Después, bueno, se terminó desvirtuando todo y creo que en ese sentido sí, creo que no hubo justicia. Pero repasando todos esos hechos, soy de los que creen que vivimos una guerra. Yo la viví, no sé los demás, yo la viví la guerra. La viví con el viejo escuchando Radio Colonia todas las noches como a escondidas, porque claro, los medios argentinos no existían, estaban dibujados. Y ahí entonces te daban date, entonces vos atabas cabos y entendías. Viví la toma de Montechingolo, porque íbamos con el viejo al frigorífico, a Finescon en esa época, y era pleno despelote. Y así como, a ver, hay muchas anécdotas de esa época. Entonces, yo soy testigo de una guerra. Si está bien o está mal, puedo ser criticado. Es mi vivencia, es mi experiencia. Pero creo que deberíamos empezar a sanar todas esas cuestiones. Norman, cuando vos decís sanar, ¿no? Y vos decís, para que haya un 76, hubo un 73, si mal no te entiendo. Exacto. ¿Podés dar algunos detalles que vos que consideres importantes en esta charla, esos que vos marcaste así someramente de 73, 76, y después de ahí en más, lo que queda para estos años, para esta historia que de pronto hoy, como vos bien decís, muchos pueden hablar de esta situación, pero aquellos que la han vivido quizás tengan un poquito más de autoridad en estos tiempos, ¿no? Rucci, Valor, o a ellos como Correa, la historia de Correa, que falleció también creo que son muchos, ya tales así que incluso se me mezclan entre un periodo y otro, pero todos han sido particularmente crueles. Lo de Lamborghini, desde la llegada desde antes de la llegada de Perón en el 74, lo que fue Seiza, ya en Seiza ya tenías una muestra de lo que era la violencia con la que se venía cargando. Norman, y vos pensás que en estos 50 años que sucedieron el día de ayer, ¿verdad? Digo, ¿se ha cicatrizado esta historia? No. ¿O a medida que pase el tiempo todavía quedan más venas ardientes, como decía Galeano, las venas ardientes de América Latina, ¿no? ¿Todavía quedan situaciones que la gente puede seguir indagando, buscando, analizando? Tengo una visión muy particular. Yo creo que somos una sociedad muy débil y muy manipulable por esa misma debilidad. No puede ser que después de 50 años todavía estemos cuestionando, ay no, fueron 5.000, 10.000, 30.000. No, muchachos, basta, a ver, vamos a empezar a madurar. Ahora bien, creo que en río revuelto, ganancia del pescador. Esto no es casualidad. El hecho de las cuñas en la sociedad, hombres, mujeres, pobres, ricos, pro izquierda, pro derecha, por decir algo, porque en realidad las ideologías en esto no tienen nada que ver. Creo que es una herramienta del poder para seguir dominando. Y nosotros seguimos, entonces agarramos etiquetas y nos embanderamos, nos autoflagelamos, nos inmolamos y creo que no nos sirve para nada, no enriquece ni mejora y mucho menos pacifica la sociedad. Cuando decimos siempre que un país que se olvida de la historia seguramente tiene un futuro muy a corto plazo, a las nuevas generaciones, ¿qué le aconsejás después de haber vivido aquellos tiempos en función de estos hechos que son seguramente importantes y que marcaron la vida de los argentinos? Que indaguen, que busquen,
que vayan al revisionista, que no se queden con una sola letra. Que escuchen y que investiguen. O sea, me imagino un militante, un partidario de toda esta movida de derechos humanos y todo, escuchándome a mí diciendo que gordo, qué sé yo. Digo, perfecto, no tenés por qué creerme, pero andá y buscá. No busques libros que normalmente son de un lado o del otro. Que son sectarios, decís vos. Exacto. Andá a la biblioteca. Andá a la hemeroteca y fíjate los diarios de esa época. ¿Qué te dicen? Cuando vos agarrás un diario de septiembre del 75, en un solo mes, vas a encontrar hechos diariamente. Asesinatos, tiroteos, bombas, secuestros. Pero todos los días, ¿eh? Entonces ahí no es mi palabra o la palabra de fulanito. Fíjate, y eran medios condicionados, no eran medios que ponían cualquier cosa, no había redes sociales y fake news. ¿Qué le responde a aquella gente que de pronto dice también muy suelta de cuerpo, sí, Richard, algo habrán hecho, que es muy común escucharlo, y también aquella gente que dice, ¿no?, lo que fue el terrorismo de Estado también fue muy sangriento? Es como si vos decís, es ir a la profundidad de los hechos. A veces hay familias que han padecido de totalmente inocentes situaciones, otras quizás no tanto, otras que hacen una mea culpa y que dicen, bueno, miremos hacia adelante. Los menos, lamentablemente. Lo que pasa es que hay una realidad. El terrorismo de Estado aprovechó la estructura del gobierno para hacer terrorismo. Pero los otros aprovecharon los 60 palos que le sacaron a los bonos. Y con cuanto, o sea, y Silvey, no me acuerdo el apellido, el de los neumáticos, el de Firestone, todo eso era la guita con la cual se financiaba lo que para mí era una guerra. Entonces, creo que hace falta información. Vos me preguntabas, ¿qué le diría a los chicos? Infórmense, busquen, traten de saber la historia, porque sin esa historia no vamos a construir un futuro, y mucho menos vamos a pacificar nuestra convivencia. Tengo un amigo que publica en las redes, un amigo, sí es un amigo, lo quiero mucho, pero es un gurí. Y ese gurí toma posiciones según lo que le contaron. No de lo que vivió. Sí, pero tampoco investiga. O sea, es un pibe que se gusta formar, le gusta, pero toma toda una posición que decir, flaco, estás sobre, o sea, el punto, la base de lo que estás construyendo es equivocada. No es que es todo lo contrario. No, hay partes de la historia que es cierta. Ahora hay otras partes que no. Norman, como parte final, no sin antes decirte gracias por estas apreciaciones en un tema que bueno, que es escabroso, que es difícil, que hay que tomarlo con cierta autoridad y profundidad en el mensaje, por lo que uno puede llegar a decir. Mirando hacia adelante, vos sabés que no hace mucho tiempo había muchos chicos, cuando digo chicos, mujeres y varones que ingresaban a hacer, intentar ser periodistas, licenciatura, digamos, en lo que era el ámbito del punto de vista periodístico, de ciencia de la comunicación. Y hoy día quizás son mucho menos. ¿Qué te parece que puede haber sucedido, no? Que no hay tantos chicos jóvenes con ganas de la pluma, con ganas del mundo cibernético, con ganas de lo que es streaming y demás, con televisión, con radio. Es como si se ha perdido un poco ese fuego sagrado de intentar ser periodista o comunicador social. ¿A qué vos le atribuís esta situación que impera hoy día? Dos factores. Bien. Uno, desilusión, ajá, desencanto. O sea, en el fondo creo que todos se dan cuenta que esto es una bosta. Es un mar donde está todo embarrado, todo, y no es grato. Y segundo, que creyeron en un mito de que informar no requiere trabajo. ¿Entendés? No requiere esfuerzo, no requiere dedicación. Y ese mito todavía existe en nuestra sociedad. ¿Entendés? Nosotros los periodistas acá salimos a hablar,
como que eso es lo que hacemos, agarrar el teclado y escribir. No entienden todo el laburo que tenemos atrás para informarnos, para saber, para conocer las cosas, para saber de lo que hablamos. Creo que eso también los afectó, esa expulsión de los gurises de esta actividad. Párrafo final, porque te agradezco la deferencia que siempre tenés para Perfil, en lo particular y en lo personal para mí. Digo lo siguiente, ¿no? Como cierre, como vos siempre contás, Richard es un buen vendedor, a veces de ilusiones y a veces de historias concretas. Gualeguay 21, ¿cómo se encuentra hoy día y qué tiene de proyección mirando al futuro, Norman? Claro, pues, a ver, yo estoy conforme. Vamos a hablar de conformidades más que de realidades. Yo estoy muy contento. Considero que Gualeguay 21 forma opinión. Al formar opinión, considero que pongo en valor a mi comunidad. Ser periodista en una sociedad como la nuestra es muy difícil. En el caso mío, por dos aspectos. La verdad no siempre es muy querida. No todo el mundo le da la bienvenida. Y lograr que lean también es otro desafío. Entonces, la verdad, y leída es complicada para competir con el video, con los TikToks, pero creo que de a poquito voy o trato de nutrir a la sociedad. Y creo que eso es lo importante, creo que el desafío nuestro es poner al alcance de nuestras comunidades la realidad. Después lo que hace la comunidad con nuestra realidad, y ya no podemos generarnos la angustia de ver los cambios. Yo no sé si los vamos a ver siquiera los cambios, simplemente tengo fe en que algún día haya un cambio. Gracias por tanto, amigo. De nada, y un abrazo grande para vos y para toda tu audiencia. For the world we're gonna make. Supermercados El Pampita. Comestibles, lácteos, bebidas, productos de limpieza y todo lo que el ama de casa necesita. Atendemos todos los medios de pago. Además, servicio de delivery. Hacé tu pedido por WhatsApp al 3444-636007 y te lo llevamos sin cargo. Supermercados El Pampita, en sus dos direcciones, Montecaseros 101 y en Urquiza 327. Por una legislatura transparente y activa, que fortalezca el consenso democrático. Senado de Entre Ríos. A veces es difícil decir que sentimos orgullo por nosotros mismos. Pero en Soy Chu lo sentimos así.
estamos orgullosos. Y eso es porque tenemos más de 50 años en el mercado, en donde aprendimos, crecimos y nos desarrollamos. Empezamos siendo chicos, pero el esfuerzo nos hizo crecer. Grupo El Rodeo, líderes en consignación de Hacienda desde 1974. Con una flota de más de 50 camiones, ofrecemos hotelería premium para el engorde y recría a solo 10 kilómetros de Gualeguay. Grupo El Rodeo, trabajo y confianza desde el campo al mundo. Dulzura en el aire, amistad sincera, besos de caramelo, amor en espera. Cocinas y risas, instantes que no se van. Caminamos juntos, corazón en paz. Candy White te quiero dar, dulces momentos juntos. Amor, amor, dulce amistad. Somos como un pastel. Agencia Hípica VET. Apostá en las agencias hípicas oficiales. Estamos en provincia de Santa Fe, Cañada de Gómez, Villa Constitución, Casilda. En provincia de Entre Ríos, Paraná, Victoria, Gualeguay. Agencia Hípica VET. Apostá en las agencias hípicas oficiales. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Muy bien. Estudio Darré, donde las soluciones se piensan en equipo. Te invitamos a visitar nuestra web www.estudiodarré.com.ar. Elegí pintar. Explora las sensaciones. Proba los colores, las texturas. Transforma tu lugar. Enfócate en lo que te inspira. Reinventate. Cambia. Elegí pintar. Elegí Ter Suave. En Crucianelli sabemos que en el campo cada semilla cuenta. Por eso te acompañamos desde el primer paso, ayudándote a elegir la tecnología de Precision Planting que tu siembra necesita. Respaldamos a cada productor con capacitación y experiencia para que la tecnología se transforme en más rendimiento y mejores decisiones. Y cuando la campaña comienza, seguimos a tu lado para asegurarnos de que todo funcione como esperás. Somos la única fábrica que te acompaña en cada paso para que la precisión no sea una promesa, sino una realidad en tu campo. Crucianelli, la precisión que te acompaña.
tu Mercedes-Benz en Mega. Los autos Mercedes-Benz ahora también están en Paraná. Vení a descubrir el diseño, la tecnología y el confort que definen otro nivel de manejo. Vení a conocer lo que mueve a quienes marcan el camino. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Seguinos en @automotoresmega.sa y conoce todos los modelos. Los vuelos de la muerte en el Delta Entrerriano, el lugar perfecto, año 1976, 1980. Todo comenzó en diciembre de 2003, cuando el policía retirado me citó en una plaza alejada debajo de los árboles, sin testigos y sin grabadores. Me contó que había decidido presentarse a la justicia para relatar que en los años de la dictadura supo que vecinos del Delta Entrerriano, en la localidad de Villa Paranacito, le habían dado cristiana sepultura a un cuerpo que había sido encontrado dentro de un barril de gasoil. Dijo que una novia que tuvo en la isla le había hecho el relato. Con el tiempo me pregunté si sabía algo más, si escondía algo, si contó un poco y ocultó otro tanto, incluso para protegerse él mismo de futuras represalias en la policía de Entre Ríos. De todos modos, fue quien entregó la llave del laberinto de silencio, de angustia y de voces contenidas que fue la investigación. La historia buscó o encontró al periodista que en un momento se quedó sin alternativas, ni siquiera había derecho a no contarlo. Tenemos que darle cristiana sepultura, es lo menos que podemos hacer, dijo uno de los vecinos. Eran un puñado. Unos cavaron un pozo a pala en el afirmado secreto del Delta, donde el viento era un rostro enorme que respiraba con la libertad de siempre. Algunos de los hombres se encargó de fabricar una cruz sencilla con maderas. El poblador isleño sabe que no todo se compra en los comercios y que los lujos no nacieron allí. Era impresionante el silencio, apenas molestado por algunas oraciones susurradas, manos que se santiguaban y el murmullo permanente de las ráfagas isleñas en medio del respeto a la inmensidad de la muerte. Un rincón de elemental dignidad humana puesta a salvo ante la impotencia por la superioridad inocultable, tan real, del cadáver. El cuerpo del hombre joven había volado desde el amplio cielo. Unos pocos lo vieron caer, otros pocos lo encontraron. Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu sien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión de llaves que solo cierran. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Tenía la cabeza afuera y todo el resto asegurado con cemento dentro del tambor de gasoil de 200 litros. Lo enterraron en un zanjón al lado de una escuela. Darle cristiana sepultura era rescatarlo, preservarlo,
brindarle la última pero contundente demostración de sensibilidad y de nobleza y transformar la máxima sencillez en sublime eternidad. De golpe, los lugareños encontraban una explicación contundente al misterio de esos tambores que veían caer al agua desde los helicópteros verdes. Eran ciertamente pocos en aquella jornada en la zona de montes y de cursos de agua en la localidad de Villa Paranacito, demarcada entre los ríos Gutiérrez y Paraná Bravo, un lugar fuera de la ciudad, donde no se encuentra una casa al lado de la otra, sino que a veces están separadas por centenares o miles de metros. En el entierro andaba una niña que, aunque no la dejaban, escuchaba y miraba todo lo que podía. Sin embargo, muchos años después, ya mujer, negaría todo. Años más tarde volví a ver al policía. Me dijo que el episodio ocurrió cerca de una escuela que confirmé sería la número 22, ya cerrada. Un dato para la justicia. A partir de ese relato es que la investigación se abrió camino. Llevó muchos años y hubo que vencer los obstáculos. El tiempo me enseñó que la memoria no es menos poderosa que el olvido. Es solo que el poder de la victoria se encarga de olvidar a los vencidos. El miedo, con la triste y dura música del viento interrumpida por un motor y el sonido del golpe en el río, marcó ausencias. Un laberinto de puertas tan sensibles que se hermetizan con solo tocarlas. Un rompecabezas infernal en un juego de piezas que se ocultan, de calles largas, de señales engañosas que conviven con arterias sin salida. La verdad era demoledora en el paisaje cuando los cuerpos caían, en los anchos ríos, en el impenetrable monte, entre la indefensión y la impotencia de la población, inevitablemente como huellas o como inexorables flechas de la historia, con su reflejo dibujado en la real fantasía del agua, que se aleja y no tanto que se va y que se queda, la lluvia imborrable del terror. Muchos vieron, pero no todos recuerdan aquella pesadilla del cielo y eligieron olvidar. En 1930, en la Argentina se inauguró el trágico ciclo de los golpes de Estado, es decir, la salida militar, la violación de la Constitución Nacional como si fuera algo previsto, inevitable y aceptado ante etapas de inestabilidad política, desorden económico o desgobierno. En los 70, la Argentina vivió una falsa guerra. En realidad, el 24 de marzo de 1976, se produjo un golpe fascista liberal que llegaría acompañado por el terrorismo de Estado, la censura y las desapariciones de los opositores, de los que pensaban distinto. Para varios sectores, especialmente las capas altas y medias, la salida militar parecía una bocanada de alivio en la incertidumbre. Pocos imaginaban el infierno más largo. Caos o dictadura, la misma mano preparaba los dos platos. Asumió una junta militar integrada por el general del ejército Jorge Rafael Videla, el almirante de la Armada Emilio Eduardo Macera y el brigadier de la Fuerza Aérea Orlando Ramón Agosti, que derrocó a María Estela Martínez de Perón, Isabelita. Comunica a la población que el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General. La violencia política, la amenaza comunista y el extravío de Isabelita fueron los argumentos esgrimidos para un desembarco militar que en verdad escondía otras razones. En la Argentina había elecciones previstas para 6 meses después. Fue un golpe cívico-militar. Los militares, con apoyo de muchos políticos tradicionales, industriales,
la cúpula de la Iglesia y otras instituciones, y una casi suicida tolerancia social, llegaron al poder en la Argentina para imponer fuertes medidas liberales. La Argentina de los militares formaba parte en secreto del llamado Plan Cóndor, un operativo de Estados Unidos a través de su central de inteligencia, la CIA y el FBI, instrumentado en forma coordinada por las dictaduras latinoamericanas para secuestros, torturas, crímenes, intercambio de presos políticos y solidaridad de los terrorismos de Estado, que desde la doctrina de la seguridad nacional, elaborada por el Pentágono en la Escuela de las Américas, donde muchos oficiales estudiaron, establecían la existencia de enemigos internos. Ello daba pie a que grupos militares actuaran como fuerzas de ocupación en sus propios países. Veamos lo que nos dijo Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Yo siempre lo insisto, pero parece que son sordos. La dictadura argentina era parte de todo un proyecto continental. No es que se volvieron locos los militares argentinos, nada de eso. Esa fue la doctrina de la seguridad nacional. Desde el año del 50 y pico hasta formaron más de 80.000 militares en las escuelas de las Américas, en Panamá y las academias militares de los Estados Unidos. La concepción ideológica era este-oeste. De ahí surge la doctrina de la seguridad nacional. Les implantaron un enemigo de otro lado donde se habían dividido el mundo, la Unión Soviética y el capitalismo en Norteamérica. Toda América Latina tenía dictadura. A nivel social se expandían las frases "algo habrán hecho" o "por algo será" cuando se producían allanamientos ilegales o desapariciones de militantes políticos, acciones alentadas desde la pantalla de TV por un Bernardo Neusta que junto con Mariano Grondona, en Tiempo Nuevo, encaraban la pantalla y preguntaba: ¿usted sabe dónde está su hijo? Era un mensaje acusatorio, intimidatorio y que además justificaba todo lo que sucedía en las sombras. La campaña televisiva y gráfica era permanente. Un spot sinceraba el plan económico. Mostraba a un hombre que se caía cuando intentaba sentarse, ya que la silla no resistía porque era un producto nacional. Lo recordarán quienes tienen algunas canas. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales y los importados. Claramente, ya vencida la guerrilla, lo que existió, hábilmente presentado como un mal necesario, fue un ataque infernal hacia todos aquellos que se opusieran al plan económico y político. Los vuelos de la muerte no fueron un hecho aislado. La desaparición de personas se concretó en tres formas: enterramientos clandestinos, NN, fosas comunes, destrucción por el fuego y vuelos de la muerte. ¿Y qué papel jugó el Delta entrerriano en aquel plan de desaparición de personas? La reiteración de los vuelos al ras del agua, los techos y los montes, la inmensidad del paisaje isleño, de los helicópteros verdes sin numeración, escolares, lancheros, pescadores, obreros del monte que veían el dramático e imborrable espectáculo de los bultos que caían desde los aviones, vecinos que daban cristiana sepultura a un cuerpo encontrado en un barril de gasoil, prefectura y policía que advertían cruelmente a los testigos como si la impunidad tuviera el don de ser eterna, los operativos para amedrentar, Videla que llegaba para inaugurar el complejo Zárate Brazo Largo, mientras allí mismo desaparecían personas, el miedo, la indiferencia, el infernal pacto de silencio que llevaría décadas romper. El delta inferior, sur de Entre Ríos, más precisamente la zona de Villa Paranacito, entre los ríos Paraná y Uruguay, fue elegido para la desaparición de personas. No hablamos solo de profundos y correntosos cursos de agua, sino también de la frondosa vegetación isleña. Es la primera vez que surgen testigos de los vuelos y de los lanzamientos, ya no solo del hallazgo de cuerpos. Los vuelos en el Río de la Plata o en el Océano Atlántico no tenían, como en el caso del sur entrerriano,
pobladores que los hubieran observado. Aparecían cuerpos sobre las costas, pero nadie había visto los vuelos. Se veía la consecuencia, pero no el hecho en sí mismo. Es decir, que es la primera vez que vecinos comunes de las islas se atreven a relatar los vuelos como valiosos testigos de la reconstrucción del horror. Así, lo que siempre se dijo en la zona toma forma en una secuencia de episodios que se complementan uno con el otro y conforman un cuadro de un tiempo que eriza la historia. Ello sucede porque el delta entrerriano aparece en principio como el único lugar de los vuelos donde aviones y helicópteros se metieron dentro de un territorio, no ya a mar abierto. En 300.000 hectáreas, la zona clave se ubica entre los ríos Gutiérrez, Paraná Bravo y Uruguay, en Villa Paranocito. Para el centro del poder argentino, obviamente Buenos Aires, el delta siempre fue un paraíso posible y un refugio a tiro, un privilegio, un lugar casi inmejorable para la pesca, para el descanso, para el romance, para la vida y para la muerte. Allí llegan, diría el Lobodón Garra, los náufragos del mundo. Los anegadizos, donde abundan las plantas que parecen víboras y las víboras que parecen plantas, escribió Fray Mocho. El agua me ha de llevar, nadie sabe hasta qué puerto, hay solo un destino cierto, la pampa amarga del mar. Viejo río Paraná, aguas marrones y bravas, y en lo alto tres tonadas no terminan de silbar. Tristeza me da el ceibal, sangrando sobre el verano. Si parecemos hermanos en el modo de llorar. Todos callamos tras la jaula cuando pasan los soldados, cargando un haz de plomo y acero, y nos interrogamos en voz baja. El silencio es un indicio de la muerte. ¿Qué planearán para nosotros esta noche? A esto lo escribió el poeta nicaragüense Ciro Molina en Celda número 5, Nicaragua. Para la cabeza de los gobernantes militares, práctica e impune, el delta era próximo y distante. Como elementos necesarios, la disciplina cómplice de las fuerzas de seguridad en la zona, la férrea censura en los medios y en menor medida el marcado aislamiento geográfico y la incomunicación lógica de una época aún sin televisión por cable, sin teléfonos móviles y sin internet. Vidas y muertes con escasos testigos, paisaje de muelles, pontones y proas, territorios enormes de cuchillos y de machetes, alcohol, alguna gorra perdida definitivamente, el reinado de los remos, el horizonte de orillas y misteriosas profundidades, la memoria de barcos, buzos y muertos que aparecen flotando, huellas de botas que devora el monte, el cielo más limpio que guarda secretos, el romance del viento y de la correntada, brisas y lloviznas constantes de silencio, determinante geografía de arroyos, cañadones, ríos, juncos, camalotes, ceibos y pajonales en el intrincado, infinito, interminable, solitario, espeso. El delta entrerriano, amante generoso de brazos abiertos para el amor y para el olvido. Veamos el testimonio de Elena Gómez, quien era muy joven en aquellos años y vivía en el delta. Y yo también recuerdo cuando pasaban los helicópteros con bultos, iban colgados de una soga y pasaban en diferentes horarios, diferentes días, por ahí semanas no se veían, y pasaban así para el lado, ubicándonos en la isla, en la zona del delta, para el lado del puente de Zárate Brazo Largo, para esa zona. Pero, por ejemplo, nosotros veíamos pasar. La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la Escuela de Mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales.
y de tirar gente de aviones. No, ese sos vos. Nunca dijimos eso. Jamás dijimos eso. Perdón, era un deseo. Porque si hubiéramos querido hacer eso, hubiéramos adquirido más Hércules y no F-16. Claro. Igual hay 3 Hércules en funcionamiento en este momento. Exactamente, y con eso nos alcanza. Hay una cuestión con los cuerpos tirados en la región, que en primer lugar, en mi opinión, la mayoría de los cuerpos no fueron tirados en los ríos, fueron tirados en los bañados. Así como de Rosario cruzaban a la bahía de San Borombón y tiraban los cuerpos en los cangrejales. Llama una mujer que dice llamarse Elena Gómez, que era un nombre, fíjate, hasta para dar testimonios dice no digas mi nombre, que no pasaría nada ahora, ¿no? Y ella dice era el lugar perfecto para hacerlo. Después de haber ido un par de veces a Paranacito y de haber recorrido y hablado con algunos testigos, nos encontramos que había una resistencia muy grande para ofrecer esos testimonios, que luego de conversaciones y de intercambio y de charlas, nos dábamos cuenta que había miedo de hablar. Me contó que una tarde venían de trabajar y que pasaban siempre helicópteros de color verde y lanzaban tambores al río. Y que uno había caído en la costa, ¿no? En un lugar de una playa. Y bueno, le cuenta que ese cuerpo estaba acondicionado dentro de un tambor relleno de cemento del que sobresalía una cabeza. Y que la familia observa eso sobre la playa porque este bulto había caído fuera del agua por error del helicóptero, y que deciden rápidamente enterrarlo, que se habían asustado y que eso había generado una gran conmoción familiar. Porque nadie quería hablar. Si hay muchos que saben, mucha gente vieja que está para allá en los ríos, vos vas y les preguntás y te van a decir la verdad. ¿Viste? Fue triste la situación, fue triste. Porque no es lo mismo que vivir honrado.